Hace 21 años se produjo la gran bomba en el interior del Vaticano, bomba informativa sobre la reliquia más venerada. Hablamos, evidentemente, y creo que las fechas son idóneas, de la Sábana Santa de Turín. Se informó de un análisis, 3 fragmentos, carbono 14 y la indiscutible procedencia de la reliquia o del material en torno al siglo XIII-XIV. Eso desmantelaba para muchos la hipótesis de que ese sudario había envuelto el cuerpo de Jesús en una especie de último gran milagro, la resurrección. Muchos otros sindonólogos, especialistas en el estudio de la síndone desde el punto de vista de la creencia, aunque también se ha dicho siempre que había personas no creyentes en los comités de investigación, aseguraban que aquello era una especie de negativo, de una prueba de la resurrección de Jesús. Precisamente en estas mismas fechas, ese hombre desintegra de alguna manera su cuerpo y libera tal cantidad de energía que queda prendada, queda impregnada en una tela, que cierto y verdad es que no se ha vuelto a imitar de la misma forma, por lo menos, que la de Turín. También los críticos y escépticos aseguran que hay anomalías muy raras, la posición de los brazos larguísimos. Otros dicen que están rotos. Las plantas de los pies en posición casi frontal, era una especie de escorzo imposible. Otros afirmaron que los pólenes procedían de Jerusalén y de un tiempo muy concreto. A la contra, otros decían que ese mismo especialista era poco fiable. Los más crédulos, los impregnados por el magnetismo extraño de esa mirada, decían que ese era Jesús, su mirada. Solo hacía falta ponerse delante de ella, en la oscuridad, en el silencio. Una imagen tridimensional que, computerizada en el año 78, daba unas coordenadas correspondientes a un cuerpo con volumen. Al mismo tiempo, otros decían que en ningún pasaje del Evangelio se hablaba de un Jesús casi gigantesco, que no era así, que era una especie de coloso. Se hablaba de una protofotografía o incluso de una creación de Da Vinci. En fin, el carbono 14, también con adeptos en torno a su fiabilidad y con otros que piensan que puede fallar, tampoco dejó clara la situación en torno a este importante objeto. Objeto que nosotros hemos visto y os lo hemos contado en muchas ocasiones. Pero, ¿qué noticia puede haber para esta noche en torno a esa pieza sagrada? Pues la noticia, Carmen, relaciona ni más ni menos, y se da a conocer en esta misma Semana Santa, a 2 de los grandes iconos del misterio, por lo menos literario, de los últimos tiempos: la síndone y los templarios. Casi nada. Las noticias hablan de que la Sábana Santa fue custodiada al menos durante un siglo por los templarios. Esa es la noticia. Lo que pasa que muchas veces los que van en contra de la teoría de que la Sábana Santa pudo envolver el cuerpo de Jesús dicen que no hay documentos escritos o referencias hacia esa síndone, hacia esa tela de 4 metros, más de 4 metros de largo por 1 y pico de ancho. Esa tela que es custodiada en Turín, que hemos podido ver allí a pocos centímetros. Y ahora es una historiadora, Bárbara Frale, que además tiene acceso al Archivo Vaticano, la que sacó hace poco esos archivos templarios, porque ella es especialista en los templarios, que se hicieron además 799 ejemplares. Es la misma investigadora. Es la misma investigadora. El Codex Templario. Bueno, pues ahora ha accedido a un documento, es una declaración después del saqueo de Constantinopla. Hay una orden en contra de los templarios, que luego dará por fin con el fin de esta orden, y se arresta a varios de esos templarios. Uno de ellos es Arnaud Sabatier. Arnaud Sabatier era de una familia pudiente, era un joven. Él hace una declaración, que es la que recoge ahora Bárbara Frale, en la que se dice cómo ingresa en la orden y lo que tiene que hacer para ingresar en la orden. Y una de esas cosas es que le vendan los ojos. Sus compañeros templarios le llevan a un lugar desconocido y cuando le quitan esa venda de los ojos le hacen besar a un hombre, los pies de un hombre que se encontraba en una tela. Bárbara Frale cree, por supuesto, que es el hombre de la Sábana Santa, que fue custodiada por los templarios, que fue recogida por ellos después del saqueo de Constantinopla, que la guardaron para que las herejías no acabaran con esa reliquia, porque se iba en contra de las reliquias, y que además la veneraban mucho porque, según ellos, contenía la sangre, el cuerpo y el milagro de la resurrección.
Y esto se ha dicho a través de la historiadora, pero ¿lo ha potenciado incluso el Vaticano con alguna declaración? No, el Vaticano por el momento no ha hecho declaraciones, tan solo ha sido esta historiadora, Bárbara Frale, ya digo, que tiene acceso a los archivos vaticanos. Además, se apoya también la hipótesis de otro historiador de Oxford, de Ian Wilson, que ya apoyó una hipótesis parecida. Él decía que la síndone fue robada de la capilla de los emperadores bizantinos durante el saqueo de la Cuarta Cruzada en 1204 y que entonces los templarios lo que hacían era adorar a un ídolo, a un hombre barbado, pero que la sábana santa estaba doblada. También coinciden esas dobleces, ¿verdad?, con lo que se puede ver en la tela, de cómo ha sido venerada en muchas ocasiones. No se podían venerar los cuerpos de alguien muerto, tan solo el rostro, y por eso tan solamente enseñaban lo que se diría que es el mandilión, como sale referido en muchos documentos desde prácticamente el siglo V, siglo VI. Sí, desde la más remota antigüedad. Aquí puede haber una conexión curiosa, Juanje, entre ese ídolo venerado por los templarios, el Baphomet, y la figura barbada, la cabeza barbada. No sé, a mí a bote pronto me surge esa posibilidad bien curiosa, y desde luego, si esto es así, que yo no lo sé, ya el análisis del carbono 14 se nos queda casi atrás. Hombre, la polémica del análisis del carbono 14 viene de hace muchísimo tiempo, entre otras cosas porque muchos fueron los que arguyeron que el trozo de tela que se cortó era un remiendo de la sábana de los siglos XII y XIII, que era lo que aparecía en los análisis de carbono 14. Me parece que era de entre 1260 y 1390. Esa era la datación que daban los tres laboratorios. Efectivamente. Entonces, bueno, pues el hecho de que fuera un remiendo de la sábana, porque fue un trocito nimio, pequeñísimo, el que se cogió, el hecho de los pólenes que tú comentas, otro hecho también que me parece fundamental, y es que en ese rostro que aparece en la sábana santa hay dos monedas tapando los ojos que serían del tiempo romano en el que vivió Jesucristo. O sea que realmente el que la falsificó era además un experto en anatomía, porque aparecen en las marcas de las huellas de los clavos, no en las palmas de las manos, sino en las muñecas, como posteriormente se ha demostrado que efectivamente se crucificaba en tiempos de Roma, para hacer que la asfixia de la persona pues fuera realmente lenta y no se desgarrasen los tendones de la mano que no podían soportar el cuerpo. La síndone es un gran misterio y lo seguirá siendo toda la vida. Y además, haciendo referencia quizás a lo que me comentaba al principio del programa, yo que no soy creyente, sí creo en los milagros. No tiene nada que ver que yo no crea en Jesucristo, en la Iglesia, para pensar que detrás de la sábana santa, ¿por qué no? Pudo haber una persona que estaba tocada por la mano de Dios, aunque desde mi punto de vista no fuera su hijo, que fuera Jesús de Nazaret. De todas formas, lo que está haciendo esta señora, aparte de sacar el códice de Chinon, que demuestra que la herejía templaria era falsa, que todo lo que había era por parte del rey de Francia una maniobra para poder quedarse con todas las riquezas templarias, el hecho de que los templarios pudieran tener esa sábana. Aquí hay una cosa que sí me gustaría preguntarte, Carmen: ¿había un hombre dentro o era simplemente besaban el cuerpo de ese hombre marcado en la sábana? Que es lo que no tengo yo claro. No, besaban el cuerpo de ese hombre marcado en la sábana. Ah, vale, perdón. Besaban la reliquia, no se ponía claro, bien. besaban una reliquia, besaban los pies de esa reliquia. De esa reliquia, efectivamente. Ese hecho, es un dato increíble, y que nadie lo sepa hasta ahora. Claro, eso lo que hace es dar más valía todavía a la orden del Temple como una orden que realmente va a Jerusalén, no solamente para custodiar los caminos, sino para rescatar objetos que en la tradición cristiana eran fundamentales, y de ahí el nombre de templarios, porque ponen su sede justo encima del templo de Salomón, que supuestamente, y yo no creo que supuestamente, en 1925 un arqueólogo británico, un investigador británico, ya halló objetos templarios excavando el templo de Jerusalén en los subterráneos del mismo. O sea, realmente los templarios buscaron secretos, pero algunos de ellos, lo que no me cabe duda después de escuchar esto, es que algunos de ellos los encontraron. Además, bueno, fíjate, Wilson y otros hablaban del último secreto de los templarios como custodios de la sábana santa, ¿no? Pero lleva un poco más allá en el aspecto de que en España, por ejemplo, tenemos, y eso bien lo sabe Juan Eslava Galán y otros historiadores, esas cabezas barbadas un poco extrañas, un poco sin expresión. No son exactamente Cristos algunos de ellos, y quién sabe si esa reminiscencia de adorar una cabeza, también les culparon por eso, por adorar una cabeza y no un Cristo, el Baphomet,
que dejaron grabado incluso los seguidores de los templarios después de extinta la orden, tiene que ver con esta síndrome, ¿no? Cuya cabeza, si la examinamos, por ejemplo, doblada a modo de mandileón, pues hombre, puede ser Cristo. Dice Juanje, yo no creo en Jesucristo. Bueno, Cristo... como personaje histórico indudable. Exacto, es lo que iba a decir, ¿no? Que no cabe duda para los historiadores, por lo menos al 99%, que existió como personaje. Luego ya, cada uno puede creer en su poder o no. Pero lo cierto es que no tiene nada que ver los retratos edulcorados o endulzados o vistos por el clasicismo con la expresión de la sábana santa, que es una expresión que impresiona, que es una expresión incluso osca, parecida a los antiguos, hay que decirlo, representaciones, teatros iconográficos un poco que venían de Europa del Este, los ojos muy potentes, la boca muy pequeña, la cabeza casi cuadrada. No es una representación de un Jesús casi frágil, como muestran, por ejemplo, ahora muchos pasos de Semana Santa. Es otra cosa. Y tiene mucho que ver en esa sintonía artística con ese emblema de los templarios, el Baphomet. Serían los rasgos de la época en que vivió Jesucristo. Además, bueno, de la proyección, ¿no? No es su cara exactamente, ¿no? Además, bueno, o sí, que de alguna forma quedó marcada, porque hay diversas teorías, que es una irradiación. En Turín mismo nos lo decían los custodios de la Sábana Santa, que era como una explosión que se había producido para ellos, claro, para ellos desde dentro, y que había dejado esa radiación marcada con su propio rostro y su propio verdad cuerpo. Que si es ese Jesús, que yo no lo sé, es mucho más hercúleo. Claro, es que estaríamos hablando muchas pinturas, ¿no? De un hombre de 1,85 más o menos, unos 80-85 kilos de peso para la época. Por eso mismo también tuvieron que clavar esos clavos en el espacio de stock, porque si lo hicieran desde las manos se rasgaría con el peso de ese hombre, se rasgarían las manos con ese peso. Pero fíjate, hay otro dato que a mí me ha llamado mucho la atención, y es que cuando vuelve a reaparecer la Semana Santa, ya estoy yo con la Semana Santa, la Sábana Santa vuelve a reaparecer en 1357, si no recuerdo mal, y además la tiene en su poder la viuda de un templario, que ya es casualidad también. La tiene en su poder la viuda de Jean de Charnay, que era uno de los grandes compañeros del maestre Jacques de Molay, con lo cual hay algo que llama poderosamente la atención. Está en manos de los templarios hasta que estos son disueltos, hasta que acaban con todos ellos, y al cabo de los años es su viuda la que guardaba ese secreto y saca a la luz la Sábana Santa. Y gracias a esa mujer hoy en día la tenemos, porque después la vendió y fue hasta que llegó a Turín. Y con lo que decía antes Juan G. del carbono 14, hay que recordar que sufrió 2 incendios. Sí. El carbono 14 puede estar alterado por esos 2 incendios que sufre la Sábana Santa, además de que cayó incluso plata derretida de las cajas donde se custodiaba encima de ella, con lo cual esa prueba ya hay gente que dice mucha que sí gente, o que no. claro, en fin, ahí está nunca saldremos la del discusión, laberinto, ¿no? Sí, pero parece que van encajando, lo que el está puzzle claro, va encajando con documentos. Lo que que es está claro, desde luego, lo que está claro es que pongamos que la Sábana Santa es un fraude inteligentísimo, digo pongamos. No es que yo lo crea o lo deje de creer. Lo que está claro es que ninguna de las otras sábanas santas que quedan en el mundo está compuesta por la misma técnica, aparentemente, o por lo menos no ha tenido la misma gracil resolución, porque sigue siendo un misterio con contradicciones, ¿no? Y no parece en absoluto nada, no tiene nada que ver con otras mucho más toscas que hay, que son quemaduras o que son pinturas. Yo creo que lo que está haciendo esta historiadora es muy interesante, ¿eh? Ya dudo la sorpresa, la primera, el famoso código o Codex Chinon, sí. Y ahora con la relación templario Sábana Santa. Nos queda mucho por aprender. Curioso que salga esto precisamente ahora en Semana Santa. Bueno, ya todo se programa y se diseña. Seguramente el hallazgo es muy anterior. Sí, porque además ella va a sacar un libro, claro, con todos los descubrimientos. Me parece ella está haciendo de lo un más libro natural. Y sí que planteamos la pregunta a nuestros amigos, ¿creéis en la Sábana Santa? ¿Creéis que ahí está el cuerpo de Jesús? Bueno, fíjate, en nuestro país, hoy mismo, el sábado, se ha mostrado en Torres de la Alameda, sí, señor, la copia de la Sábana Santa, que es del siglo XVI, que dicen que es una de las mejores copias. Está pintada, aunque decían que se había quedado impresa la imagen de la de Torres de la Alameda por contacto con la Sábana Santa de Turín. No, se sabe que es pintada con una técnica pues bastante refinada, que es muy buena la copia, pero nada más.